Ayer empezamos, bueno, no empezamos codificando, pero sí planteando una versión distinta de cómo resolver el ejercicio. La diferencia es esta. En el ejercicio que ya terminamos, porque ya está terminado, ahí utilizamos arreglos para los ordenamientos, pero el arreglo lo creamos en el mismo frame. Ahí creamos el arreglo, lo llenamos y todo. Y ahora en esta versión que vamos a empezar a codificar, el arreglo lo vamos a meter a otra clase que vamos a llamar empresa. Aquí tenemos el diagrama. Esta clase va a tener como atributo el arreglo de empleados. Entonces, todos los procesos que vayamos a hacer sobre el arreglo van a ser a través de métodos de la clase, de esta clase, en lugar de que los tenga que hacer el frame. Una de las consecuencias, porque no, digamos que no es el objetivo principal, pero una de las consecuencias es que en el frame vamos a tener menos código en esta versión. ¿Sí? Bueno, ahora, a esta versión yo le llamo arreglo encapsulado. Por aquí creo que lo puse arreglo encapsulado, ¿sí? Porque ya hemos dicho que en todas las clases los atributos privados, aunque no sean arreglos, pues están encapsulados. Pero aquí me estoy refiriendo específicamente a un arreglo. ¿Sí? Bueno, por cierto, aquí en la clase empresa me faltaron poner dos métodos. Aquí está que ordena el sueldo. Todo esto se refiere al manejo del arreglo. Entonces, ordena el sueldo, ordena alfabético, mostrar un método para poner un empleado dentro del arreglo, ¿sí? Otro método para obtener un empleado, por eso me regresa una referencia de empleado, y nos faltaron dos métodos. El que va a obtener el empleado con mayor sueldo, fíjense, me va a obtener no el mayor sueldo, sino el empleado que tiene el mayor sueldo. Entonces lo que me va a regresar es un empleado. Y también el menor, pues va a ser lo mismo. Así es como se pone en el diagrama el método y luego paréntesis porque es método precisamente, dos puntos y el tipo de dato que va a regresar. Y si tiene parámetros como en este caso, pues se pone el parámetro, dos puntos y el tipo de dato. No es la sintaxis exactamente la de Java. Así es como se pone en el diagrama. Muy bien, entonces ahora pues vamos a empezar a codificar esto. Una aclaración. Cuando yo les ponga el proyecto, van a ser dos versiones, como ahorita. Nosotros ya terminamos una, pero vamos a hacer la otra. Bueno, a ustedes les va a tocar una de las dos versiones, o hacer el arreglo, crearlo en el mismo frame, en los botones del frame, o que el arreglo esté encapsulado en otra clase. Y yo ahorita, por cuestión práctica y de tiempo, pues voy a hacer las dos versiones en el mismo proyecto. Y a veces eso como que algunos piensan que tienen que hacer las dos versiones y hacen las dos versiones. Pero yo luego ahí empiezo como que a sospechar de que si realmente las hicieron o se las pasaron o qué. Entonces sí les voy a pedir que en el proyecto nada más hagan la que les toca. Si les tocó con arreglo encapsulado, nada más esa opción. Yo aquí, como les digo, para obviar tiempo, pues yo lo voy a hacer en el mismo proyecto. Bueno, entonces, hecha esa aclaración, me voy a ir aquí al proyecto, este es nuestro proyecto, y vamos a agregar esta clase, la clase empresa, ¿sí? Entonces le diríamos en el mismo paquete una nueva clase. La clase se va a llamar empresa. Desde luego, si yo lo hubiera hecho en otro proyecto, uno independiente, tendría que haber copiado la clase empleado, porque la clase empresa va a tener dentro pues un arreglo de empleados, por lo tanto necesita la clase empleado. Pero como aquí ya la tenemos, pues no hay problema. Bien, aquí está la clase empresa. Bueno, ¿cuál es el atributo que va a tener? Un arreglo de empleados, que le voy a llamar lista porque pues así le llamé en el otro. Entonces sería private, el signo menos quiere decir que es privado, private, y luego, ¿qué tipo de dato va a ser el arreglo? Empleado. Y corchetes para indicar que es un empleado, y el nombre, perdón, un arreglo, y luego ya el nombre del arreglo, se va a llamar lista. En este momento yo no sé qué tamaño va a tener el arreglo, por eso nada más declaramos la referencia. Todavía no le damos tamaño.
En este momento lista, nada más está declarado que va a ser un arreglo, pero todavía no lo es. Bueno, y cuando lo sea, va a ser un arreglo de puras referencias nulas. Todavía no va a tener empleados. ¿En qué momento le vamos a asignar el tamaño a lista? En los constructores. Los constructores son los que se van a encargar de darle el tamaño. Vamos a poner dos constructores. En este caso no voy a utilizar la inserción de código porque va a trabajar, si lo hacemos, va a manejar el arreglo como si fuera una sola variable. Entonces el get me va a regresar todo el arreglo y el set me va a pedir un arreglo completo. Y no, la idea es hacerlo como el JTable, que tiene un set value add para poner un solo elemento y un get value add para obtener un solo elemento. ¿Sí? Por eso no voy a usar la inserción de código. Entonces aquí vamos a poner un constructor. Constructores no regresa nada, se llaman igual que la clase. En este caso va a ser el de default. Entonces, como no tenemos información, pues aquí es donde le vamos a dar dimensión, tamaño al arreglo. Pero como no tenemos información, pues va a ser un tamaño arbitrario, uno por default. Entonces le diríamos, lista es igual a new empleado, porque es un arreglo de empleados, y el tamaño pues yo le voy a poner 5, así como por default. Cuando utilicemos ese constructor es como si fuéramos a crear una empresa de 5 empleados. Pero acuérdense, aquí todavía no existen los empleados. Aquí no existe el arreglo, nada más el nombre. Acá ya existe el arreglo, pero no tiene empleados, no tiene elementos, o tiene puros nulos. Entonces vamos a escribirlo por aquí. Le diríamos, creamos un arreglo de 5 referencias nulas a empleados, a objetos de la clase empleado, ¿sí? Pero insisto, todavía no están los empleados, nada más es ya con esto definimos el espacio para 5 empleados, pero todavía no hay ninguno. A ver, aquí, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, aquí hago esto? Así. No me marca error, si se fijan que no me marca error. Pero ¿por qué esto es incorrecto? Vean el color de la variable lista, de la referencia lista. Aquí está en un color como lila o algo así, y aquí está en un color negro. Eso quiere decir, así, nada más de ver los colores, que no se trata de la misma referencia. Son dos referencias diferentes. Y si le asignamos un objeto, como aquí en este caso, pues aquí estamos creando un objeto, un arreglo que no es este mismo, aunque se llamen igual. ¿Y por qué no es el mismo? ¿Por qué lo pone en color diferente? Porque este arreglo lista, así como está declarado, solo lo puedo usar dentro del constructor porque es una variable local. Entonces, para que se refiera al mismo, a la misma referencia, al mismo objeto, tendríamos que quitarle esto. Ahora sí, ya volvió a su color. Aquí lo que estamos diciendo es, cuando se cree un objeto de esta clase, va a tener una lista, pero todavía sin tamaño hasta que actúe el constructor. Aquí el constructor va a crear espacio para 5 empleados, aunque todavía no hay ninguno. Bueno, vamos a poner un segundo constructor. Y este constructor le va a pedir, o va a traer como parámetro cuántos empleados va a tener la empresa. Entonces va a tener un entero, n, digamos. Y voy a copiar esto porque es muy parecido. ¿Sí? Creamos un arreglo de cuántos elementos, de n, ¿va? N elementos. Entonces aquí el tamaño del arreglo va a ser n. Aquí sí le estamos pasando al constructor cuántos empleados queremos que tenga la empresa. Acá no, y la va a crear de 5. Muy bien. Ahora vamos a empezar por los métodos get y set. Vamos a poner primero el método set. Este método es equivalente al método
set value add del JTable. A ver si alguien se acuerda. ¿Cuántos parámetros me pide el set value add? Tres, ¿verdad? El valor, el renglón y la columna. Renglón y columna porque el JTable encapsula una matriz, un arreglo bidimensional de object. ¿Sí? Bueno, en nuestro caso es un arreglo unidimensional, por lo tanto no requiere dos subíndices, nada más uno. Y por eso nuestro método va a tener nomás dos parámetros, el valor que queremos poner y en qué posición del arreglo. Entonces lo escribimos, diríamos aquí, public, void, los métodos set no regresan nada, set, le voy a llamar set empleado. Acá se llama set value porque pues, es muy general, el tipo object es el más general de todos en Java. Y aquí yo le pongo set empleado porque sé que lo que va a ir dentro del arreglo es un empleado. Y aquí van los dos parámetros. El empleado que quiero poner es una referencia de la clase empleado y en qué posición es un entero. Entonces le diríamos aquí empleado por ejemplo, o una referencia y la posición. ¿Okay? Y aquí la idea es que el empleado que llegue aquí va a llegar una referencia empleado. No quiere decir que llega un objeto. Así lo podemos pensar. Llega un objeto empleado. En realidad no llega el objeto, llega la dirección en donde está el objeto. Porque si llegara el objeto, pues serían muchas copias de los objetos ahí vagando. Y no, una referencia nada más me dice en dónde está el objeto, ¿sí? Muy bien, entonces, pero esta posición, pues tenemos que validarla porque no sabemos, si me dan un número que no corresponda a una posición del arreglo, ¿cuántos elementos va a tener el arreglo lista? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo sabemos el número de elementos de un arreglo? ¿Se acuerdan? Con lista.len, ¿verdad? Bueno, en este caso lista.len. Bueno, entonces el valor de posición debe estar entre 0 y lista.len, pero menos 1, o sea, o menor que lista len. Si está fuera de ese rango, no debo aceptarlo. Bueno, entonces le decimos aquí una validación. Si la posición que viene ahí es mayor o igual que 0, aquí vamos a validar que esté en el lugar correcto, es mayor o igual que 0 y la posición sea menor que lista.len, quiere decir que está bien, es una posición que existe dentro del arreglo, porque es mayor o igual que 0, pero es menor que lista.len. Si son 15 elementos, va a estar entre 0 y 14. Bueno, si eso es cierto, entonces vamos a tomar en el arreglo lista, en la posición post, vamos a asignarle el objeto o la referencia que viene ahí. No estamos en realidad asignando un objeto, sino una referencia. Estamos guardando la dirección en donde está el objeto. Y en caso de que eso sea falso, pues no vamos a hacer nada. Porque si me dicen, a ver, tu empresa tiene 18 empleados o lugar para 18 empleados y yo quiero poner un empleado en la posición 18, pues no se puede porque están del 0 al 17. Entonces, si estás fuera del rango, no se va a aceptar el empleado. Muy bien. Ahora vamos a hacer el método, el get empleado. Sería public, va a regresar, el get empleado va a regresar un empleado. ¿Cuál? El que me diga la posición del parámetro. Este va a ser similar, bueno, lo pondremos por aquí. Este es similar, equivalente al método. ¿A cuál método? Del JTable. Al get value add del JTable. ¿Cuántos parámetros me pide el get value add? Dos, nada más la posición, renglón y columna. Y me regresa el objeto que está en esa posición. Bueno, aquí como es unidimensional, solo requiero una posición. Pero la validación pues la vamos a hacer. Vamos a ponerle aquí public. Me va a regresar un empleado. Y se va a llamar getEmpleado.
y va a recibir como parámetro nada más la posición en donde está ese empleado que quiere la aplicación, ¿verdad? Esto lo va a pedir la aplicación. Bueno, pero vamos a hacer la misma validación, que no me den una posición que no exista en el arreglo. Entonces aquí le diría, si está dentro del rango permitido, entonces vas a regresar el elemento de lista que esté en la posición marcado por el parámetro. Así. Acá en el set, si no estaba dentro del rango, simplemente no hacíamos nada, como que ignoramos ese pedido de la aplicación. Pero acá no podemos evadir el hecho de que hay que regresar una referencia de empleado. Aunque esté fuera del rango, estamos obligados a regresar una referencia de empleado. Pero, pues como si está fuera del rango, pues no hay ningún objeto ahí. Ni siquiera existe la posición. Entonces vamos a regresar un valor nulo. Regresa 1, ¿sí? Ahí sí tenemos que regresar algo, aunque esté fuera de posición. Bueno, ahora vamos a codificar el método que ordena el sueldo. El método que ordena sueldo va a trabajar sobre el arreglo lista que está dentro de la clase y lo va a ordenar de acuerdo al sueldo neto. No va a regresar nada. Bueno, entonces nos vamos aquí. Le diríamos public void ordenar sueldo. Y lo que va a hacer es exactamente lo que hace el botón ordenar sueldo. Me voy al frame, al botón ordenar sueldo. Y aquí lo único que me interesa de esto es el ordenamiento. Entonces, pues lo voy a copiar. Voy a copiar esto. Lo ordenamos. Más bien lo copiamos. Y luego lo voy a pegar pues acá en la clase. Y no marca ningún error. Qué padre, ¿no? Ya ven que cuando copiamos y pegamos a veces salen un montón de errores. Código, me refiero a código. Aquí no sale ningún error porque coincide, el nombre del arreglo se llama lista, igual que nuestra clase, esa fue la intención. Y las variables que utiliza son locales a los ciclos, así es que no hay ningún problema. No regresa nada, toma el arreglo y lo ordena por sueldo. Y ya, la aplicación sabrá cómo pedir que esa información la pueda ver el usuario en un JTable. Bueno, vamos a poner ahora el método que ordena alfabético, que es muy parecido a lo que hicimos. Public void, tampoco va a regresar nada. Ordenar alfabético. Y pues también voy a copiar de acá. Voy a copiar el ordenamiento alfabético, está en el otro botón. Entonces está aquí. ¿Sí? Aquí está. Lo voy a tomar y lo voy a pegar acá. Y tampoco va a requerir ningún cambio porque pues coincide todas las variables que utiliza con las que tenemos en la clase. Ahí está el ordenamiento alfabético. Recordemos que no puede comparar dos cadenas de manera directa y lo hace a través de un método que se llama compare to ignore case para que revuelva mayúsculas y minúsculas, ¿verdad? Como normalmente lo necesitamos. Bien, ahora, bueno, me brinqué el método mostrar. Seguiría el método mostrar. La intención del método mostrar es que muestre la información que está en el arreglo en algún componente que obviamente va a ser un JTable. Entonces, eso de mostrar lo hicimos casi en todos los botones. O sea, aquí está el botón calcular, por ejemplo. Acá está el botón calcular. Mostramos los cálculos. Aquí los estamos mostrando con un formato. Y luego, bueno, ahí no fue necesario mostrar los atributos porque, pues precisamente de ahí los tomamos para crear los objetos. En cambio, en los ordenamientos, sí tomábamos los datos del JTable para crear los objetos, pero como se ordenaban los objetos, entonces se tenía que regresar toda la información, incluyendo los atributos. Aquí estamos regresando tanto los atributos como los cálculos.
Y decíamos que en los atributos no es conveniente darles formato porque después no se podría volver a calcular. Muy bien, entonces, eh, pues aquí también hacemos lo mismo. Bueno, entonces fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a agregar este método mostrar. Estamos en la clase de empresa. Public void mostrar. Y voy a copiar lo del ordenamiento, ya sea el de alfabético o el de sueldo, porque esa parte es igual. Entonces me voy aquí, y aquí está el ordenado alfabético. Esta parte no, ¿verdad? Lo que quiero es mostrar, entonces lo de mostrar está aquí. Esta parte toma el arreglo, nada más que el arreglo lo creo aquí mismo, pero toma el arreglo, lo recorre y va poniendo en las primeras 5 columnas los atributos y en las últimas 5 los cálculos. Bueno, pues vamos a copiar esto. Eso es lo que debe hacer el método mostrar. Vamos a tomar todo esto hasta aquí, todo el ciclo. Y lo pegamos acá. Y ahí sí nos marca muchos errores. Aquí sí nos marca muchos errores. A ver, ¿por qué? El JTable no lo conoce, ¿verdad? La clase empresa no lo conoce al JTable. Porque el JTable es un atributo de la clase de JFrame. Acá están los atributos del frame. Aquí está el JTable. Bueno, tal vez yo pudiera pensar que con esto se resuelve. A ver, voy a crear un JTable aquí. Sí. Lo creamos nosotros en el frame. Realmente lo creamos de manera transparente porque nomás lo arrastramos. Pero ya vimos que en alguna parte se crea ese JTable. Bueno, yo aquí podría crear un JTable. Le diría JTable, porque esa es la clase JTable. JTable empleados. Igual a new JTable. Con su constructor. Como cualquier objeto lo creamos. Bueno, lo primero que aquí me dice, ya me quitó los errores, ¿verdad? Aquí. Lo primero que me dice es que hay que agregar la librería del JTable. Entonces la agregamos para que importe dónde está esa clase. Y ya me quitó muchos errores. Falta el formato, pero estos errores ya me los quitó. A pesar de eso, lo que hicimos es incorrecto. ¿Por qué? A veces nada más nos conformamos con que no marque error. No, es que ya le quité todos los errores y no funciona. ¿Por qué eso no está bien? Este JTable empleados es diferente a este JTable empleados. Porque están en clases independientes. No solo en métodos diferentes, sino en clases independientes. Entonces, esto no va a funcionar porque este es un nuevo JTable, no es el que en donde queremos ponerlo, el que está en el frame. Se llaman igual, son de la misma clase, pero son dos objetos diferentes. Son dos referencias independientes. Si nosotros intentamos ya al ejecutar, pues este JTable no va a tener las columnas que necesito, ni los renglones. Ese JTable es el que está en el frame. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es, de alguna manera, a este método pasarle el JTable que está en el frame. O que esté, aquí estamos creando una clase que puede usar este frame u otra aplicación. Bueno, entonces esto no aplica. Esto no va. Nos van a revisar todos los errores. Bueno, voy a cambiarle el nombre al JTable para no confundirnos. Sí puede ser el mismo, pero para no confundirnos con el que está en el frame. Entonces le voy a llamar tabla nada más, así. Tabla. En lugar de JTable empleados, le voy a llamar, es una tabla. Bueno, entonces le voy a cambiar aquí a todo esto. Pues va a seguir marcando el error, ¿no? Pero pues ya está más cortito. A ver, esta tabla. La cuestión es de dónde va a tomar esa tabla. En realidad yo no debo, nosotros que estamos codificando esta clase, no deberíamos preocuparnos de dónde va a surgir esa tabla.
Lo que nos debe preocupar es de recibir una tabla y ahí poner los resultados. La aplicación definirá cuál es esa tabla. Bueno, entonces aquí sería también todo esto. Así. Y acá. Así, ¿verdad? Bueno, pues precisamente esa tabla la vamos a recibir, pero como un parámetro. Aquí, como un parámetro. Este método mostrar va a recibir un JTable, no el objeto, no recibe el objeto, recibe la referencia en dónde está ese objeto y trabaja sobre ese objeto. Entonces aquí le diríamos JTable es la clase, el tipo de dato, JTable, y le vamos a poner aquí tabla. Así es que aquí el método mostrar va a recibir un JTable. La aplicación es la que se debe preocupar que ese JTable tenga la estructura de celdas adecuada para que lo pueda mostrar. Aquí no, ¿verdad? Y bueno, entonces aquí ya nos sigue marcando error en dónde. En formato, ¿verdad? Formato es otro objeto que acá en la aplicación lo tenemos declarado aquí a nivel del frame. Aquí está el formato. Entonces voy a tomar este y lo voy a pegar acá. Me dice que si importo el decimal format, le digo que sí, porque pues... Y esto de private pues ya no aplica porque no va a ser un atributo de la clase empresa. Va a ser una variable local del método mostrar. Muy bien, entonces aquí ya pues ya no me marca error porque ya tomó el objeto formato. Este formato es diferente de este. Están en clases diferentes. Se llaman igual. Son de la misma clase, pero son objetos diferentes. Muy bien, entonces me regreso para acá. Ahora, el método mostrar, para que esté más completo, también debería mostrar los totales. Pero los totales están en otro JTable, ¿verdad? ¿Por qué en los botones de ordenar no nos preocupaba volver a mostrar? Ese nomás lo hace el botón calcular. Pero ¿por qué en los ordenamientos no volvíamos a mostrar? Los totales. Por lógica, ¿por qué no? A ver, aquí, ahorita no lo ejecuto porque me marca errores. Cuando marque errores, bueno, que aquí sí, ahorita lo voy a ejecutar. Y vean cómo voy a ordenar sin calcular. Aquí no hay totales. Ordenar. No ponemos totales, ¿va? No, el calcular sí pone. ¿Y por qué no nos preocupamos en ordenar y en ordenar que pusiera los totales? Que los volviera a calcular, pues. ¿Cambian los totales si los ordenamos? No cambian, ¿verdad? Entonces por eso ni nos preocupábamos de los totales. No, pues ya se supone que el usuario, por simple intuición, pues antes de ordenar va a calcular, aunque nosotros sabemos que no es necesario. Bueno, antes de ordenar, pues va a calcular, va a ver los totales y por lo tanto al ordenar, pues eso no tiene caso volverlos a calcular porque ya están ahí. Bueno, pero en el caso del método, bueno, ahí sí vamos a indicarle que calcule los totales, porque la idea es quitar más código, bueno, no la idea la principal, pero una consecuencia es que vamos a quitar más código del frame. Así es que vamos a poner los totales, pero los totales los tenemos nada más en el botón calcular. Ahí está. Está el botón calcular. Entonces los totales pues viene siendo esto. ¿Sí? Lo voy a poner aquí en empresa, en el método mostrar. Al finalizar el ciclo, ese ciclo recorre el arreglo y por cada elemento del arreglo es un empleado. Por cada empleado pone todos sus datos, sus atributos en las primeras 5 columnas y sus cálculos en las últimas 5. Bueno, ya cuando terminó de poner todo, pues le decimos que ahora muestre los totales. Pero pasa lo mismo, ¿va? Este JTable pues no lo conoce, la clase empresa no lo conoce. Y no puedo crear uno que se llame igual nada más para quitar el error. No, pues entonces
también lo vamos a pasar como parámetro. Es otro JTable, vamos a pasar como parámetros dos JTable, porque son objetos de la misma clase, pero son diferentes. Entonces le daremos JTable totales, le voy a poner. ¿Sí? Acuérdense que en los parámetros no se puede poner JTable, tabla, coma, totales. Tiene que ser uno por uno. Y bueno, entonces aquí voy a cambiar por totales, así, totales, y luego totales, y también acá, totales, totales y totales. Muy bien, ya no nos marca error, pero acá sí nos marca error, ¿verdad? ¿Por qué? Pues estas son variables que no tenemos calculadas aquí. Así es que estas variables es donde estamos acumulando cada importe de los empleados. Entonces, pues vamos a regresarnos aquí al botón calcular, declaramos las variables, o sea, vamos a declarar esto. Acá, los voy a declarar antes del decimal format. Y dentro, aquí ya no me marca error, pero pues pondría puros ceros, porque no ha acumulado nada. Dentro del método va a acumular, perdón, dentro del ciclo. Entonces, vamos a, este es donde acumula, ¿sí? Esto lo copio y lo pego en empresa. Y cada vuelta que dé el ciclo se refiere a un empleado diferente, pues que acumule, ¿qué hice ahí? Que acumule ahí, ¿sí? Nada más que en el botón calcular lo estábamos haciendo a través del objeto empleado que estábamos calculando aquí, o que estábamos modificando sus datos con los métodos set. Acá no estamos haciéndolo con la referencia emp, sino con un elemento del arreglo. Cada elemento del arreglo es un empleado. Está dando vueltas a todos los empleados. Entonces aquí sería lista R. Aquí en lugar de emp sería lista subíndice R. Es el empleado que está en la posición R conforme vaya avanzando el ciclo. Bueno, entonces esto lo vamos a modificar. Aquí lo vamos a así. Ay, ¿qué hice? Así y así. Creo que ya está completo el método mostrar. Para mostrar, yo le voy a pasar, cuando lo mande llamar, vamos a pasarle dos JTable, en donde queremos que ponga los datos de los empleados y en donde los totales. Se los debemos pasar de acuerdo a cómo los está acomodando. O sea, con el número de columnas. Los renglones, bueno, pues ya los va a traer porque el usuario decidió cuántos renglones. Bueno, todavía nos faltan el método mayor y el menor. Ese lo vamos a dejar para un poquito después. Vamos a tratar ya de utilizar la clase empresa. ¿Cómo? Pues creando un objeto de esa clase. Y es como dice acá en las notas. ¿Me quedó? Como dicen las notas, pues nosotros tenemos una clase empresa y luego creamos un objeto de esa clase, le pasamos al constructor cuántos empleados va a tener, y ya me va a crear aquí un arreglo de ese número de empleados. Lo que seguiría es pasarle los empleados, porque el constructor no me va a crear los empleados, nada más me va a crear el espacio para los empleados. Luego nosotros tenemos que, con el método set empleado, tenemos que meter los empleados a la empresa. Ok, entonces, miren, yo lo que voy a hacer aquí, para que quede el frame anterior con la versión sin encapsular, pues voy a copiar este frame en otro y en ese otro voy a hacer el encapsulado para que queden las dos versiones. Entonces me voy a ubicar aquí y le voy a decir, este frame, el que se está viendo aquí, lo vas a copiar, lo copiamos y lo vamos a pegar aquí mismo con refactor.
Y como está, va a quedar en el mismo paquete, pues tengo que cambiarle el nombre. Pero no le voy a dejar ese uno, le voy a dejar JFrame nómina encapsulado. Y entonces ya voy a tener dos frames aquí en el proyecto. Voy a tener el frame JFrame nómina y JFrame nómina encapsulado. Ahorita, fíjense, si ejecuto directo, ¿cuál de los dos va a ejecutar? El primero, ¿sí? A ver, ahí está el primero. ¿Y cómo ejecuto el otro? Pues me voy al JFrame, no, me voy al encapsulado. Aquí, aunque esté presente o a la vista del encapsulado, el que está ejecutando es este otro. Es el que tiene asignado como ejecución. Si quiero ejecutar tendré que darle mayúsculas F6. Pero pues no hay diferencia. Estaremos confundiéndonos. A lo mejor hago los cambios en el encapsulado y ejecuto el otro, y como el otro ya funciona todo, pues digo que todo va bien, y a lo mejor tengo errores que no me voy a dar cuenta. Entonces, por esa razón, lo primero que voy a hacer en este frame encapsulado, aquí en es ponerle un letrero aquí, una palabrota, bueno, una palabra, un texto grande, no una grosería. Entonces, voy a poner aquí una etiqueta que diga arreglo encapsulado. Arreglo encapsulado, y le voy a cambiar el tamaño a la letra. Uno más grande, el 36. Y también le voy a cambiar el color de la fuente en rojo, para que se aprecie bien. Ahora sí, si yo ejecuto pues no me va a salir el letrero. Y cuando ejecute el encapsulado, mayúsculas F6, pues ahora sí me debe salir el letrero. Eso es para asegurarnos que estamos ejecutando esa versión. Bueno, entonces, pues vamos a empezar por el botón calcular. Analizando lo que hace el botón calcular, vemos que va a totalizar. Eso ya no lo necesitamos porque lo va a hacer el método mostrar. La creación del objeto, esta sí la necesitamos porque pues de cada vuelta va a crear un objeto, y ese objeto lo tiene que meter a la empresa, que por cierto primero hay que crear la empresa. Entonces vamos a crear aquí la empresa. Lo voy a hacer aquí. Le voy a decir, ¿cómo creamos un objeto empresa? Pues igual que todos los objetos sería empresa. Para que se parezca aquí a las notas, pues yo le puse OXXO, ¿verdad? El objeto se va a llamar OXXO. Puede ser cualquier empresa. Y luego le diría aquí, empresa OXXO es igual a new empresa, y tengo dos constructores. ¿Cuál me conviene usar? Si uso el de default, que está aquí, ¿qué va a suceder? ¿Cuántos empleados va a tener OXXO? Nada más 5, porque estamos usando este constructor. ¿Va? Entonces, mejor voy a usar Le voy a pasar cuántos empleados. ¿Y de dónde voy a tomar ese dato? Ya no estamos en la clase empresa, estamos en el frame. Pues de los renglones de JTable, ¿verdad? La idea, vamos a crear la empresa OXXO, y adentro va a tener un arreglo de empleados del mismo tamaño que el número de renglones. Entonces aquí sería JTable empleados.getRowCount. Ya sabemos que en este punto ya está el espacio para ese número de empleados, pero no hay ningún empleado. Por eso en este ciclo necesitamos crear un empleado en cada vuelta, y ese empleado meterlo al OXXO. Ahora, ¿recuerdan por qué sacamos del ciclo? Lo sacamos, y luego cuando hicimos los ordenamientos, dijimos, no, aquí sí necesitamos ponerlo dentro, crear un objeto nuevo cada vez. Yo, a ver, les preguntaría, en este caso, la idea inicial es crear la empresa con el número de empleados, y luego poner los empleados dentro de la empresa con el método setEmpleado. ¿Lo puedo hacer con el mismo objeto, o cada empleado tiene que ser un objeto diferente? Tiene que ser, si no voy a meter el mismo empleado muchas veces, como ya nos sucedió.
No, entonces, por lo tanto, este objeto lo tengo que crear dentro para que me cree un objeto por cada vuelta, no un solo objeto. Un objeto por cada vuelta. Muy bien. Este total, pues ya no lo necesito porque este lo va a hacer el método mostrar. Ahí está. Bueno, entonces, repasando este ciclo, va a recorrer todos los empleados con sus renglones por cada empleado va a crear un objeto, o por cada renglón va a crear un objeto empleado, le va a poner los datos de de las primeras columnas, y pues esto ya no lo necesito porque esto lo va a hacer el método mostrar. Todo esto ya no lo necesito. Ni la suma, ni nada de eso. Ya no necesito nada de esto, y ya no necesito tampoco esta parte, porque eso lo va a hacer la empresa OXXO. Bueno, pero para que lo haga, o sea, ya lo único que tendríamos que hacer aquí es decirle, cuando sale del ciclo, ¿verdad? Cuando sale del ciclo, le diríamos oxo.mostrar y le voy a pasar, ya estamos en el frame. ¿Cuál JTable le voy a pasar primero? Ahí, según la ayuda, que a veces no ayuda, sino, bueno, me está diciendo que le pase el mismo JTable 2 veces. ¿Está bien eso? El de totales, pues está bien aquí, ¿verdad? Pero acá, ¿cuál debe ser? El de empleados, ¿verdad? O sea que cuando ejecute el método mostrar JTable empleados, aquí se llama el objeto, se llama JTable empleados, pero cuando llegue al método se va a llamar tabla, el mismo objeto. Y acá, se llama JTable totales, cuando llegue al método se va a llamar totales. Nada más cambia la referencia, es el mismo objeto. Bueno, si lo dejo así, vamos a ver qué sucede, ¿no? Como les dije ayer, si funciona, está mal. A ver. Aleatorios, calcular. ¿Y qué me está poniendo acá? Dice null pointer. Dice que en empresa, aquí estamos tratando de acceder a un objeto que no existe. Ahora, ¿por qué no existe? Vamos a analizar un poquito este código, ¿sí? A ver, creamos un objeto empresa, OXXO. El número, vamos a suponer que sean 8 empleados. Entonces, aquí va a crear un arreglo, este constructor va a crear un arreglo. Estamos usando este constructor, este que está aquí. Vamos a suponer que fueran 8 renglones. Aquí va a llegar un 8, el getRowCount del JTable empleado vale 8. Entonces aquí va a llegar un 8. Y va a crear un arreglo de 8 referencias nulas. Sí va a crear espacio para 8 empleados, pero todavía no hay empleados. ¿Cuál es el método que mete los empleados a la empresa? ¿Cuál será? O sea, el problema es que nada más creamos el espacio para los empleados, pero no hemos puesto ningún empleado en la empresa. Acá sí lo puedes decir, no, pero es que sí creamos el objeto, pues aquí está creado. Pues sí, pero este objeto nunca entró a la empresa. Entonces, necesitamos que este objeto que se creó y que se alimentó con sus atributos, que lo pongamos, que lo metamos a la empresa. Entonces, la empresa es OXXO. ¿Cuál es el método que me permite poner un empleado dentro de la empresa? El get. El get me regresaría el empleado que está en esa posición. Entonces, pues nada más queda el set, ¿verdad? Set empleado dice, mándame el empleado que quieres poner y en la posición que va a quedar. Y aquí pues el empleado viene siendo este. Por eso es importante que el objeto se cree dentro del ciclo, porque vamos a poner un objeto diferente cada vez en cada posición del arreglo. Ahora sí, ya estamos poniendo un objeto. Antes nada más habíamos creado el espacio, ahora ya estamos poniendo un objeto. Vamos a ver si esto funciona. Estamos ¿no? Ah, no, pero aquí va a ejecutar el otro, ¿verdad? Bueno, dejen quitarlo porque ahí va a ejecutar el otro. No, queremos que ejecute el encapsulado. Ahora sí el encapsulado. Aleatorios, calcular, ¿sí? Ahora sí ya está calculando
todo. Y vean cómo tal vez pues no parezca que se ahorró tanto código, pero ya quedó mucho más compacto aquí. Realmente el código más, digamos, que no nos libramos de quitarlo, pues es el que crea el objeto y le pasa los datos del JTable. Todo lo demás, los valores iniciales, las variables, la acumular, todo eso lo hace el método mostrar. ¿Sí? Bueno, falta todavía los métodos mayor y menor e implementar el código en los botones de ordenamiento. Vamos a ver qué tanto código le podemos quitar. Ahorita por lo pronto sí lo vamos a dejar. Entonces, por favor, estén al pendiente.